Buenas tardes, Dios les bendiga, bienvenidos a Momentos de Victoria con su servidora, la pastora Olga María González. Qué bueno es que estamos juntos esta tarde. Es un gozo y un privilegio estar juntos para buscar de la palabra de Dios, para darle gracias, para conocer más del Señor, para conocer lo que el Señor tiene para nosotros. Vamos a orar. Padre, en el nombre de Jesús, gracias por este día. Gracias, Señor, porque hasta aquí has estado con nosotros. Gracias, Señor. Ponemos nuestra confianza en ti. Ponemos, Señor, nuestra seguridad en ti. Gracias porque guardas nuestras vidas en el hueco de tu mano. En el nombre tuyo. Amén. Amén, amados. Fíjense cómo vamos aquí en el capítulo 13, en el versículo 3. Dice, sabiendo Jesús que el Padre le había dado todas las cosas en las manos y que había salido de Dios y a Dios iba, se levantó de la cena y se quitó su manto, tomando una toalla se la ciñó, y luego puso agua en el hebrillo y comenzó a lavar los pies de los discípulos y a enjuagarlos con la toalla enjuagarlos con la toalla con que estaba ceñido. Aquí comenzamos a hablar del servicio. Ayer empezamos a hablar de cómo obrar, de cómo el Señor nos da el ejemplo, la demostración extrema del servicio real. Cuando una persona llegaba a una casa en Israel, el anfitrión le lavaba sus pies, porque venían del desierto, venían de la tierra. Cuando se celebraba la Pascua, los siervos lavaban los pies de los señores. Pero ahora vemos que el Señor de señores se ciñó una toalla y se agachó a lavar los pies de los discípulos. El servicio fue real porque lo llevó a cabo Jesucristo. El mismo Hijo de Dios, Él y solo Él es el Señor de señores y Rey de reyes. Él es el Rey de reyes, el Señor de señores. Él era para que los discípulos le hubieran lavado los pies a Él era el Señor. Pero Él les quiso demostrar lo que es el servicio, lo que es humillarse, lo que es para enseñarles a Él. Como se mencionó anteriormente, tanto los creyentes de las huestes celestiales y sus creyentes, ya sean en la tierra o en el cielo, son suyos. Todos los que están en el cielo y conocieron a Jesús, todos los que estamos en la tierra y conocemos a Jesús, le pertenecemos a Jesús. Le pertenecemos a Jesús. Tenemos que entender que somos suyos. Este es el énfasis de este punto. Jesús sabía quién era. Él conocía su gloriosa persona y sin embargo se humilló hasta se degradó. Tenemos que ver lo que dijo. Él es el Señor y Él dijo, mi hora es. ¿Se acuerdan lo que estudiamos ayer? La hora ha llegado. Y comenzó a explicarles a sus discípulos. Jesús sabía que Él había venido de Dios. Conocía la posición exaltada de la que había venido y la enorme condescendencia que había hecho. Conocía el gran torbellino que había ocasionado el venir a la tierra. Jesús conocía el esplendor, el brillo y la gloria de su persona. Él había vivido eternamente en la gloria de Dios, en la presencia del Padre, coronado, estaba en su trono. Pero Él vino, se hizo hombre, nació como cualquiera de nosotros. El Espíritu Santo puso la semilla en el vientre de su madre y vino y conoció nuestra condición, conoció nuestros temores, conoció nuestras angustias, conoció, porque para eso se hizo hombre. Pero Él vino a morir, como hemos venido todos a morir, pero Él sabía que venía a morir específicamente por cada uno de nosotros. Él sabía el tiempo que iba a morir. Él sabía que el tiempo ya era corto. Él sabía que esa misma noche lo iban a entregar. Esa misma noche lo iban a entregar. Él sabía que Él vino de Dios para salvarnos de nuestros pecados, para
iluminarnos, para consolarnos, para liberarnos. Eso es lo más precioso. Jesús sabía que iba a regresar a Dios, sabía que iba a asumir su posición anterior de gloria, honor y gobierno. Él sabía que iba a regresar diciéndole, consumado es, está hecho, Señor, lo que tú me mandaste a hacer ya lo hice. Ahora glorifícame tú con la gloria que yo tenía antes. Qué preciosa es la palabra de Dios. Entre más la conocemos, entre más la entendemos, más crecemos. Entre más escuchemos la palabra, nuestro corazón se llena y luego dice de la abundancia del corazón habla nuestra boca. Habla nuestra boca. Él, que era el Señor de los señores y el Rey de reyes, que era el Dios de todo Dios, dejó a un lado sus vestiduras y comenzó a lavar los pies de los hombres. El que era maestro se convirtió en esclavo. El que era el Señor tomó el ministerio de la humillación. El que era superior tomó el lugar de inferior. El que era el soberano se convirtió en el súbdito. Qué precioso todo lo que Jesús hizo. No nos cansamos de agradecerle la obra de sus manos, la obra de nuestra salvación, la obra de nuestra redención. Le pertenecen al Señor. Dice en Mateo 20:28, como el Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para servir y para dar su vida en rescate por muchos. Él no vino para que le aplaudieran, Él no vino para que la gente le sirviera, Él vino a servir, Él vino a poner su vida por nosotros. Dice en Lucas 22, 26 y 27, mas no así vosotros, sino que sea el mayor entre vosotros como el más joven, y el que dirige como el que sirve. Porque, ¿cuál es mayor, el que sirve la mesa o el que se sienta a la mesa o el que sirve? No es el que se sienta a la mesa, mas yo estoy entre vosotros como el que sirve. Puede un hombre tener una hacienda, sembradíos, ganado, y andan trabajando, y el patrón anda ahí con los trabajadores, y los trabajadores bien cansados, pero vienen a la casa y el señor se sienta y el siervo sirve, cansado, sudado, como venga, sirve. Pero aquí los siervos se sentaron y el Señor servía. Qué corazón tan hermoso del Señor Jesús. Qué compasión tan grande tiene el Señor Jesús. Gloria al Señor. Dice en Romanos 12:3, digo pues, por la gracia que me es dada a cada cual que está entre vosotros, que no tenga más alto concepto de sí que el que debe tener, sino que piense de sí con cordura, conforme a la medida de fe que Dios repartió a cada uno. ¿Saben que hay tanta gente que se creen superiores a otros, que se creen más grandes, más poderosos? Y aquí dice que no tenga más alto concepto que el que debe tener, que piense de sí con cordura. A veces la gente cree que es más grande que Jesús, y eso no puede ser. Tenemos una medida de fe que tenemos que cuidar. Tenemos que tener el discernimiento para saber cuál es nuestro lugar, cuál es nuestro tamaño, cuál es nuestra calidad, y respetar a los demás. Dice Filipenses 2, 3, 4, nada hagáis por contienda o por vanagloria, antes bien con humildad, estimando cada uno a los demás como superiores a él mismo, no mirando cada uno por lo suyo propio, sino cada cual por lo de los demás. ¡Wow! Que nada hagamos por contienda, nada hagamos para demostrar quiénes somos, nada hagamos por contienda o por vanagloria, antes bien con humildad, estimando a los otros como más grandes que nosotros, como superiores a nosotros mismos, no mirando a cada uno lo suyo propio, sino lo de los demás. ¿Cómo puedo yo ayudar? ¿Cómo puedo yo servir? Dice Santiago 4:10, humillaos delante del Señor,
y Él os exaltará. Tenemos que ser humildes, hermanos, humillarnos, ser humildes delante de Dios, ser humildes delante de la gente. En 1 de Pedro 5:5 dice, igualmente, jóvenes, estad sujetos a los ancianos y todos sumisos unos a otros, revestidos de humildad, porque Dios resiste a los soberbios y da gracia a los humildes. En el caluroso y polviento país de Palestina, la mayoría de las personas usaban sandalias y sus pies se ensuciaban mucho. Una letrina ocupaba el lugar de entrada en la mayoría de los hogares judíos. Al entrar a la casa de una persona, los pobres se lavaban los pies y los ricos tenían un sirviente disponible para que le lavara los pies. Jesús estaba ocupando el lugar de un sirviente o de un esclavo, pero no tenía no tiene ningún tipo de derecho. Estaba demostrando la ruta al servicio de realeza, demostrando que el camino a la realeza es el servicio, que el camino a la grandeza es el ministerio, que el camino al poder es la humildad, que el camino a la posesión es el servicio, que el camino al gobierno es dar. Lucas nos dice que los discípulos estaban discutiendo acerca de quién iba a asumir la posición de liderazgo en el gobierno de Jesús cuando Él gobernara. Probablemente los discípulos estaban tan atrapados en su red de poder y autoridad que estaban más allá de considerar algo en forma racional. Lo que hizo Jesús fue demostrarles el camino a la verdadera realeza, el andar de un verdadero estadista. Hay una realeza de servicio, un camino real hacia el ministerio, una dignidad verdadera en humillarse para satisfacer las necesidades de los demás. Hay algo llamado servicio real. ¿Cómo está tu servicio? ¿Cómo sirves al Señor? ¿Cómo sirves a tus semejantes? ¿Cómo sirves a tu familia? ¿Cómo sirves a tus vecinos? ¿Cómo sirves en tu trabajo? ¿Cómo sirves a los que están debajo de ti en el trabajo? ¿Cómo? ¿Con soberbia? ¿Con vanagloria? ¿O con humildad? ¿Cómo nos vemos unos a otros? ¿Cómo nos atendemos unos a otros? Tenemos que tener el ejemplo de Jesús y seguir el ejemplo del Señor. Él, siendo el Dios Todopoderoso, se humilló a lavar los pies. Vamos a orar. Padre bendito, qué hermoso ejemplo, qué hermosa palabra hemos aprendido en esta tarde. Enséñanos el servicio real, servirle al Rey de Reyes y Señor de Señores. Un servicio real. Padre, que podamos servir a otros, que podamos, Señor, lavar los pies de otros, en el nombre de Jesús. Amén. Amén, mis amados. Hemos estado aprendiendo mucho en esta tarde. Los espero mañana miércoles a las 6 de la tarde. Que Dios les bendiga, que Dios les guarde. Cristo les ama y yo también.